La desesperación del millonario. 3 millones de pesos gastados, 15 médicos consultados, y el bebé seguía muriendo en sus brazos. Sebastián Aguirre Mendoza apretaba los puños dentro de los bolsillos de su traje italiano mientras observaba a la doctora Elisa Montalvo revisando una vez más los estudios de laboratorio de su hijo. La misma mirada de siempre, la misma expresión de desconcierto apenas disimulada detrás de esa máscara de profesionalismo que cobraba 20,000 pesos por consulta. Los resultados siguen sin mostrar nada concluyente, señor Aguirre, dijo la doctora, sin siquiera levantar la vista de los papeles. Su voz tenía ese tono mecánico de quien ha repetido las mismas palabras demasiadas veces. Los análisis de sangre, las tomografías, los estudios metabólicos, todo indica que el niño debería estar perfectamente sano. ¿Perfectamente sano? La voz de Sebastián tembló por primera vez en meses. Doctora Montalvo, mi hijo no puede retener alimento. Ha perdido casi 2 kilos en 6 meses. Tiene fiebre constante, vomita todo lo que come. ¿Eso le parece perfectamente sano? La doctora finalmente lo miró, y en sus ojos Sebastián vio lo que más temía. Nada, ni respuestas, ni esperanza, ni siquiera genuina preocupación. Solo la incomodidad de un profesional que ha llegado al límite de su competencia y no sabe cómo admitirlo. Señor Aguirre, entienda que hemos descartado todo. Alergias, intolerancias, infecciones, parásitos, problemas genéticos, condiciones autoinmunes. Enumeró con los dedos como si estuviera haciendo una lista de compras. Quizás deberíamos considerar la posibilidad de que sea algo psicosomático. ¿Psicosomático? Sebastián se puso de pie tan bruscamente que la silla de cuero rechinó contra el piso de mármol. Mi hijo tiene 1 año y 8 meses. ¿Me está diciendo que un bebé está enfermo por estrés? No es tan simple, señor Aguirre. Los niños pequeños pueden somatizar el ambiente emocional que los rodea. Usted ha estado bajo mucha presión desde la muerte de su esposa y... No se atreva. La voz de Sebastián era hielo puro. No se atreva a insinuar que esto es mi culpa. El silencio que siguió fue denso, incómodo. La doctora Montalvo cerró la carpeta con los estudios médicos y se recostó en su silla ejecutiva. Ese trono desde el cual dictaba diagnósticos que la gente como Sebastián pagaba en oro. Mire, señor Aguirre, usted es un hombre de negocios exitoso, entiende de números. Hemos realizado 17 estudios diferentes. Hemos consultado con especialistas de 3 países. Hemos probado 8 tratamientos distintos. Y el niño sigue igual. A veces, hizo una pausa calculada, a veces la medicina simplemente no tiene todas las respuestas. Sebastián sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era la primera vez que escuchaba esas palabras. El doctor Ramírez le había dicho algo similar 3 semanas atrás. La especialista de Houston hace 1 mes. El famoso pediatra de Madrid que vino especialmente a verlo hace 2 meses. Todos cobraban fortunas. Todos hacían las mismas pruebas. Todos llegaban a la misma conclusión desalentadora. No sabemos qué le pasa a su hijo. ¿Y ahora qué?, preguntó Sebastián, y por primera vez en años su voz sonó pequeña, derrotada. Me voy a casa y veo cómo mi hijo se apaga poco a poco. Le recomiendo que contratemos a un especialista en neurología infantil. Tengo un colega en Barcelona que... Ya vinieron 2 neurólogos, doctora, 2. Entonces quizás un enfoque más holístico. Conozco una clínica en Suiza que... ¿Cuánto?, interrumpió Sebastián. ¿Perdón? ¿Cuánto cuesta esa clínica en Suiza? La doctora Montalvo escribió algo en su blog de recetas dorado. El programa completo está alrededor de 200,000 euros. Aproximadamente 4 millones de pesos mexicanos, pero tienen una tasa de éxito. Mande el contacto. Sebastián ya estaba caminando hacia la puerta. Que mi asistente coordine. 4 millones más. ¿Qué eran 4 millones cuando ya había gastado 3? ¿Qué era todo el dinero del mundo si no podía salvar a su hijo? Salió del consultorio privado con esa sensación de vacío que se había vuelto tan familiar. El edificio médico era de los más exclusivos de Polanco,
con pisos de mármol italiano y cuadros originales en las paredes. Todo gritaba éxito, prestigio, excelencia. Todo era mentira. Su chofer, don Esteban, esperaba junto al Mercedes negro. No preguntó nada. Después de 6 meses llevándolo de consulta en consulta, ya sabía leer el resultado en la cara de su patrón. ¿A la casa, don Sebastián? Sebastián asintió y se hundió en el asiento trasero. Cerró los ojos y, como siempre hacía en estos momentos, viajó en el tiempo. Hace un año. Mateo tenía apenas 8 meses. Acababa de aprender a sentarse solo. Sus ojos color miel brillaban con esa alegría pura que solo tienen los bebés. Se reía con todo, con las luces, con los sonidos, con las caras que le hacía su tía Adriana. Era gordito, rosado, lleno de vida. Comía con ganas, dormía bien. Lloraba solo cuando tenía hambre o sueño y se calmaba en cuanto lo cargaban. Un bebé perfecto, sano, normal. Todo cambió hace exactamente 6 meses y 11 días. Sebastián recordaba la fecha porque era imposible olvidarla. Primero fue un vómito, nada alarmante. Los bebés vomitan. Pero luego fue otro y otro. En 3 días, Mateo había vomitado todo lo que comía. La primera pediatra dijo que era un virus estomacal. Normal, pasaría en 1 semana. No pasó. La fiebre llegó en la segunda semana. 38 grados, luego 39. Los medicamentos la bajaban por unas horas, pero siempre regresaba, como una maldición. En la tercera semana, Mateo dejó de sonreír. En la cuarta, dejó de jugar. Para el segundo mes, era una sombra del bebé que había sido. Pálido, delgado, con ojeras que no debería tener ningún niño de su edad. Lloraba débilmente, como si no tuviera fuerzas ni para eso. Y Sebastián, que podía comprar lo que quisiera, que tenía contactos con los mejores médicos del continente, que podía mover cielo y tierra con una llamada telefónica, no podía hacer nada. Absolutamente nada. Llegamos, don Sebastián. La mansión se alzaba frente a él. 2 plantas, estilo colonial mexicano, con fuente en el jardín delantero y ventanales enormes. Había sido el sueño de su esposa, Mariana. Ella había diseñado cada detalle, había elegido cada color, cada planta, cada mueble. 2 años atrás, cuando quedó embarazada, había convertido una de las habitaciones en el cuarto de bebé perfecto. Paredes color crema, móviles con animalitos, una mecedora junto a la ventana para las noches de desvelo. Nunca llegó a usarla. Murió en el parto. Complicaciones que nadie vio venir. En un segundo, Sebastián pasó de ser el hombre más feliz del mundo a ser padre soltero y viudo. Pero tenía a Mateo. Su hijo era el último pedazo de Mariana que le quedaba. Sus ojos, su sonrisa, su espíritu. Y ahora lo estaba perdiendo también. Entró a la casa y el silencio lo recibió como siempre. Rosa María, el ama de llaves que llevaba 15 años con él, apareció desde la cocina. «Buenas tardes, señor Sebastián. ¿Cómo le fue con la doctora?» «Igual que siempre, Rosa María». La mujer asintió con esa tristeza silenciosa de quien ya no sabe qué decir para consolar. «El niño Mateo acaba de dormirse. Logró tomar un poco de fórmula hace 1 hora». «¿Cuánto?» «Unos 60 mililitros, menos que ayer». Cada día menos, cada día más cerca del final que Sebastián no quería imaginar. Subió las escaleras con pasos que parecían de plomo. El cuarto de Mateo estaba en penumbra, con las cortinas cerradas y la lamparita nocturna proyectando formas suaves en las paredes. Ahí estaba, su hijo, su mundo entero. Mateo dormía en su cuna, tan pequeño, tan frágil. Sebastián se acercó despacio, como si tuviera miedo de despertarlo. La carita del bebé estaba pálida, con esas ojeras que ningún niño debería tener. Respiraba despacio, tranquilo, ajeno al dolor de su padre. Sebastián extendió la mano y acarició suavemente el cabello ralo del bebé. Antes era abundante, oscuro como el de Mariana. Ahora se caía en mechones. «Perdóname, hijo», susurró. «Perdóname por no poder salvarte.
Una lágrima rodó por su mejilla, luego otra. Sebastián Aguirre Mendoza, el empresario que manejaba una cadena de 50 farmacias, que negociaba con proveedores internacionales, que nunca mostraba debilidad, se derrumbó. Lloró en silencio junto a la cuna de su hijo, preguntándose qué más podía hacer, a dónde más podía ir, cuánto más podía gastar antes de aceptar lo inaceptable. No escuchó cuando la puerta se abrió suavemente. No vio a su hermana Adriana observándolo desde el umbral con una expresión que, si hubiera estado prestando atención, le habría parecido extraña. Demasiado tranquila, demasiado satisfecha. «Sebastián», dijo ella con voz suave, «deberías descansar. Yo me quedo con Mateo esta noche». «No, insisto, te ves agotado. Vete a tu cuarto, yo lo cuido». Sebastián asintió, demasiado cansado para discutir. Besó la frente de su hijo y salió del cuarto. No vio cómo Adriana se acercaba a la cuna con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No vio cómo sacaba un pequeño frasco del bolsillo de su suéter. No vio nada, pero alguien más lo vería muy pronto, porque al día siguiente una empleada nueva llegaría a esa casa. Una mujer que observaba donde otros solo miraban. Una mujer que hacía preguntas donde otros solo aceptaban respuestas. Su nombre era Valentina Ruiz Contreras, y estaba a punto de descubrir la verdad que ningún médico de 3 millones de pesos pudo ver. ¿Tú qué harías si tu hijo estuviera muriendo y nadie supiera por qué? ¿Hasta dónde llegarías? Cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo esta historia que apenas comienza, porque lo que ningún millonario puede comprar con dinero, a veces lo encuentra quien menos esperas. 6 meses de infierno. El calendario en la cocina de Sebastián tenía 15 fechas marcadas con círculos rojos. 15 consultas médicas, 15 esperanzas destruidas. Rosa María lo miraba cada mañana mientras preparaba el café, y cada día el peso en su corazón se hacía más grande. Llevaba 15 años trabajando para los Aguirre. Había visto nacer a Sebastián, lo había visto convertirse en hombre, casarse con la dulce Mariana, llorar cuando ella murió, y ahora lo veía morir en vida, viendo a su hijo apagarse. «No es natural, Diosito», murmuraba mientras limpiaba la cocina cada noche. Un bebé tan sano que de repente... Porque ese era el misterio que nadie podía resolver. Mateo había sido un bebé perfectamente sano hasta hace exactamente 6 meses. Todo comenzó un martes por la tarde. Rosa María lo recordaba perfectamente porque ese día había preparado papilla de manzana casera, la favorita del niño. Adriana estaba dándole de comer en la sala, mientras Sebastián trabajaba en su oficina del segundo piso. El bebé comió bien, se tomó todo. Sonrió como siempre. 2 horas después, vomitó todo. «Ay, estos niños», había dicho Adriana con naturalidad. «Siempre les cae mal algo. No te preocupes, Rosa, no es culpa de tu comida». Pero al día siguiente volvió a vomitar, y al siguiente, y al siguiente. La primera pediatra, la doctora Sánchez, una mujer amable del Hospital Privado Ángeles, no se alarmó. Es común en esta edad. Puede ser un virus estomacal, algo que comió que no le cayó bien, o simplemente está desarrollando nuevas intolerancias. Denle suero, manténganlo hidratado, y en una semana estará bien. Una semana después, Mateo había perdido medio kilo. La doctora Sánchez frunció el ceño ante las básculas. «Esto ya no es normal, vamos a hacer unos estudios». Ahí comenzó el infierno. Análisis de sangre. Mateo lloraba mientras le sacaban muestras, sus venitas tan pequeñas que tardaban varios intentos. Sebastián tenía que salir del cuarto porque no soportaba ver sufrir a su hijo. Muestras de heces, ultrasonidos abdominales, radiografías. El bebé era demasiado pequeño para entender por qué extraños con batas blancas lo tocaban, lo pinchaban, lo hacían llorar. «Los resultados están normales», anunció la doctora Sánchez 2 semanas después, con ese tono de desconcierto que Sebastián aprendería a reconocer demasiado bien. «No hay infección, no hay parásitos, no hay inflamación intestinal. Es muy extraño».
¿Y entonces qué hacemos?, preguntó Sebastián, con Mateo llorando débilmente en sus brazos. Vamos a cambiar la fórmula. Quizás desarrolló intolerancia a la lactosa. Nueva fórmula, 200 pesos el bote, lo mejor del mercado. Hipoalergénica, enriquecida, recomendada por pediatras de todo el mundo. Mateo siguió vomitando. Intentemos con fórmula de aminoácidos, sugirió la doctora en la siguiente visita. Es más cara, pero si tiene alergia severa a las proteínas de la leche, 700 pesos el bote. Sebastián compró 10. ¿Qué importaba el dinero? Mateo siguió vomitando. Para el segundo mes, la doctora Sánchez admitió su derrota. Señor Aguirre, creo que necesitamos un especialista, un gastroenterólogo pediátrico. Conozco al mejor de la Ciudad de México. El doctor Héctor Villalobos cobraba 15,000 pesos por consulta. Su consultorio en Santa Fe tenía vista panorámica de la ciudad y un asistente que ofrecía café gourmet mientras esperabas. Hizo todos los estudios de nuevo. Para estar seguros, dijo, no podemos confiar en análisis de hace mes y medio. Las cosas cambian. Más pruebas, más agujas, más llanto. Los resultados fueron idénticos a los anteriores. Nada. Vamos a hacer una endoscopia, anunció el doctor Villalobos. Necesitamos ver directamente qué está pasando en el estómago y el esófago. Mateo tenía que estar bajo anestesia para el procedimiento. Apenas 1 año de edad y ya lo iban a dormir con químicos. Sebastián firmó los consentimientos con mano temblorosa. La endoscopia mostró nada. Mucosa gástrica normal. Esófago normal. Todo normal. Es el caso más desconcertante que he visto, admitió el doctor Villalobos. Quizás sea neurológico. Le recomiendo a la doctora Patricia Andrade, neuróloga infantil. 20,000 pesos la consulta. Estudios neurológicos completos. Resonancia magnética, electroencefalograma, potenciales evocados. Todo normal. No hay nada en el cerebro que explique estos síntomas, dijo la doctora Andrade con tono clínico. Quizás sea metabólico. El especialista en enfermedades metabólicas, el doctor Armando Salinas, graduado de Johns Hopkins, cobraba 25,000 pesos por consulta. Hizo pruebas tan específicas que tuvieron que enviar muestras a un laboratorio en Estados Unidos. Costo, 80,000 pesos. Resultado, normal. Señor Aguirre, dijo el doctor Salinas después de revisar los resultados, su hijo no tiene ninguna enfermedad metabólica conocida. Esto es inusual. Para el 4.º mes, Mateo había perdido 1,800 gramos. Sus bracitos y piernas, antes gorditos y llenos de pliegues, ahora mostraban los huesos. Su piel, antes rosada y brillante, era pálida y opaca. Ya no jugaba, ya no se reía. Solo lloraba débilmente cuando tenía hambre y luego vomitaba lo poco que lograban meterle al cuerpo. Sebastián no dormía. Pasaba las noches caminando de un lado a otro de su habitación o sentado junto a la cuna de Mateo, vigilando cada respiración de su hijo. Su empresa empezó a resentirse. Las juntas que antes dirigía con precisión militar, ahora las posponía o cancelaba. Sus socios empezaron a preocuparse. Sebastián, entendemos tu situación, pero necesitamos que estés presente, le dijo su socio mayoritario, don Fernando Castillo. Las farmacias no se manejan solas. Mi hijo se está muriendo, Fernando. Lo sé y lo lamento mucho, pero tienes responsabilidades, empleados que dependen de ti, contratos que firmar. ¿No puedo qué? ¿No puedo elegir a mi hijo sobre el dinero? El silencio del otro lado de la línea fue helado. Sabes que no es así como funciona el mundo de los negocios, Sebastián colgó. ¿Qué importaba la empresa? ¿Qué importaba el dinero? Si Mateo moría, nada de eso tendría sentido. Su hermana Adriana, que vivía en la casa familiar desde que su esposo la había dejado 3 años atrás, se convirtió en su apoyo constante. O eso parecía. Déjame ayudarte, hermano, decía con voz dulce. Yo me quedo con Mateo mientras tú vas a las consultas. Yo le doy sus medicinas. Yo lo cuido en las noches. Tú necesitas descansar. Sebastián aceptaba agradecido.
Adriana siempre había sido buena con los niños. Había ayudado a cuidar a Mateo desde que nació. Era lógico que quisiera ayudar ahora. No notaba cómo Adriana siempre insistía en preparar personalmente los biberones de Mateo. Tienes que hacerlo con amor, decía. Los bebés sienten estas cosas. No notaba cómo Adriana se ofrecía voluntaria para las tomas de la madrugada. Tú necesitas dormir, Sebastián. Yo estoy más acostumbrada a desvelos. No notaba muchas cosas. Rosa María sí las notaba, pero no sabía qué era exactamente lo que le molestaba. Solo tenía esa sensación incómoda en el estómago cada vez que veía a Adriana con el bebé. Es solo que está siendo muy atenta, se decía a sí misma. Está ayudando, no hay nada malo en eso. Pero sus ojos de mujer mayor, que habían visto mucho en 62 años de vida, le decían otra cosa. Para el 5.º mes llegó la doctora Elisa Montalvo, supuesta eminencia en pediatría, graduada de la Universidad de Barcelona, con consultorios en las zonas más exclusivas de Polanco y San Ángel. 20.000 pesos por consulta, otros 50.000 en estudios que ella misma ordenaba. Todo en su clínica privada, por supuesto. Señor Aguirre, he revisado exhaustivamente el historial de su hijo, dijo en su primera consulta, sentada detrás de un escritorio de caoba que probablemente costaba más que un auto. Y debo decirle que es el caso más peculiar que he visto en mis 25 años de carrera. ¿Puede curarlo? Bueno, primero necesitamos entender qué tiene. Voy a consultar con colegas en Madrid y Barcelona. Esto podría ser algo que nunca hemos visto en México. Más consultas, más estudios, más dinero, más nada. La doctora Montalvo empezó a sugerir cosas cada vez más desesperadas. ¿Ha considerado terapias alternativas? Conozco un especialista en medicina china que ha tenido resultados sorprendentes. Doctora, usted es médica. ¿Me está recomendando acupuntura para un bebé? No estoy recomendando nada. Solo digo que cuando la medicina occidental llega a sus límites, Sebastián la despidió esa noche. Luego la volvió a contratar 2 días después porque, ¿qué más podía hacer? Al menos ella seguía intentando, aunque sus intentos no llevaran a ningún lado. El 6.º mes llegó como una condena. Mateo apenas pesaba 7 kilos. Lo normal para su edad era 10, 11 kilos. Estaba literalmente consumiéndose. Las enfermeras del hospital donde lo llevaban para hidratación intravenosa cada 3 días lo miraban con pena. «Pobrecito», murmuraban, «tan chiquito». Sebastián escuchaba esos murmullos y quería gritar. No quería lástima, quería soluciones. Quería que alguien, cualquiera, le dijera qué demonios le pasaba a su hijo. Pero nadie podía. 3 millones de pesos gastados en 6 meses, 15 médicos consultados, docenas de estudios, cientos de horas en salas de espera, en consultorios, en hospitales. Y Mateo seguía muriendo. Una noche, Sebastián se sentó en la oficina que había sido de su padre, rodeado de silencio y oscuridad. En el escritorio tenía una foto de Mariana embarazada, sonriendo a la cámara con las manos en su vientre abultado. «No sé qué hacer», le dijo a la foto. «Perdóname, mi amor. No puedo salvarlo. No puedo salvar a nuestro hijo». Lloró como no lloraba desde el funeral de su esposa. Lloró hasta quedarse sin lágrimas, hasta que solo quedaron sollozos secos que le raspaban la garganta. Afuera de la oficina, Adriana escuchaba, sonreía, y en la cocina, Rosa María rezaba el rosario como había hecho cada noche durante 6 meses, pidiendo un milagro que parecía cada vez más imposible. «Virgencita de Guadalupe», murmuraba, «manda un ángel a esta casa, manda a alguien que pueda ver lo que nosotros no vemos». No sabía que su oración estaba a punto de ser respondida, porque al día siguiente llegaría Valentina, y nada volvería a ser igual. Si sientes rabia ahora, es porque tienes corazón. Si quieres saber quién salvará a este bebé inocente, no te vayas. La historia apenas comienza. La llegada de Valentina. Valentina Ruiz Contreras contó los billetes por 3.ª vez.
800 pesos. Era todo lo que le quedaba hasta fin de mes. Alquiler, 3.500. Guardería de su hija Camila, 1.200. Comida, transporte, luz, agua. Las cuentas no daban, nunca daban. «Mami, ¿vamos a comer pollo hoy?», preguntó Camila desde el pequeño colchón que compartían en el cuarto que rentaban en Nesa. Tenía 4 años y esos ojos enormes que hacían que Valentina quisiera darle el mundo entero. «Hoy no, mi amor, pero mañana sí, te lo prometo». Mentira. No sabía si mañana habría para pollo. Pero una madre hace lo que tiene que hacer, incluyendo mentir para que su hija no se duerma con miedo. El teléfono vibró. Número desconocido. Valentina contestó con el corazón latiendo rápido. Había enviado su currículum a 15 casas esa semana. «Señorita Ruiz, habla Rosa María García, del hogar de la familia Aguirre. Recibimos su solicitud para el puesto de empleada doméstica». Valentina se enderezó. La familia Aguirre había visto el anuncio en el grupo de Facebook. Se busca empleada doméstica con experiencia. Casa en Lomas de Chapultepec. Sueldo, 8,000 pesos mensuales más prestaciones. 8,000 pesos. Era el doble de lo que ganaba limpiando oficinas en las noches. «Sí, señora. Sí, estoy interesada. ¿Puede venir mañana para una entrevista?» «A las 9 de la mañana». «Sí, señora. Ahí estaré». Colgó con las manos temblando. Lomas de Chapultepec. Esa era la zona donde vivían los millonarios. Mansiones con jardines que parecían parques. Autos que costaban más que una casa completa. «¿Qué pasó, mami?», preguntó Camila. «Que mañana tu mami tiene una entrevista para un trabajo muy bueno, princesa». Esa noche Valentina sacó su única blusa blanca decente y la planchó con cuidado. Revisó que sus zapatos negros no tuvieran hoyos visibles. Se cepilló el cabello hasta que brilló. A sus 27 años, Valentina había aprendido que la vida no regalaba nada. Había estudiado 3 años de enfermería en la universidad pública antes de que su padre muriera y tuviera que dejar todo para mantener a su madre enferma. Luego vino el embarazo, el novio que desapareció, su madre que murió sin conocer a su nieta. Ahora era solo ella y Camila contra el mundo, pero había aprendido cosas en esos 3 años de enfermería, cosas que otros no veían, cosas que le habían salvado la vida a más de una persona cuando trabajaba de voluntaria en la clínica del barrio. No tenía título, no tenía dinero, pero tenía ojos que observaban y una mente que no se rendía fácilmente. Al día siguiente tomó 2 peceros y un Uber que no podía pagar para llegar a Lomas de Chapultepec. Cuando el auto se detuvo frente a la mansión de los Aguirre, Valentina tuvo que recordarse respirar. Era enorme. 2 plantas de cantera rosa, ventanales enormes, un jardín con fuente de verdad. El portón de hierro forjado tenía el apellido en letras doradas. Aguirre. Tocó el timbre con mano temblorosa. «Sí», respondió una voz por el intercomunicador. «Buenos días, soy Valentina Ruiz. Vengo para la entrevista». El portón se abrió con un zumbido eléctrico. Valentina caminó por el sendero de piedra, tratando de no parecer demasiado impresionada. Había casas ricas y había casas ricas. Esta era de las segundas. La puerta principal se abrió antes de que tocara. Una mujer de unos 60 años, con el cabello recogido en un moño y un delantal impecable, la recibió con una sonrisa cansada. «Tú debes ser Valentina. Pasa, por favor. Soy Rosa María». El interior era aún más impresionante. Pisos de mármol, escalera de madera tallada, cuadros que probablemente eran originales. Pero Valentina notó algo más. El silencio. No era el silencio normal de una casa grande. Era un silencio pesado, triste. «Sígueme a la cocina. Ahí podemos hablar». La cocina era del tamaño del departamento completo donde vivía Valentina. Rosa María le sirvió un vaso de agua y se sentó frente a ella. «Déjame ser honesta contigo, mija. Este no es un trabajo fácil. No hay problema. Estoy acostumbrada al trabajo duro. No me refiero a eso». Rosa María bajó la voz. «Esta casa está pasando por un momento muy difícil. El señor Sebastián,
El dueño es viudo. Tiene un bebé de 1 año y 8 meses que está muy enfermo. Muy enfermo. Algo en el pecho de Valentina se apretó. Un bebé enfermo. ¿Qué tiene? Nadie lo sabe. Lleva 6 meses enfermo y los médicos más caros de México no encuentran qué es. El pobrecito se está consumiendo. Y el señor Sebastián. Rosa María se limpió una lágrima. Está muriendo con él. Yo estudié enfermería, dijo Valentina sin pensarlo. Bueno, no terminé, pero sé de medicina. Quizás podría... Mija, han venido 15 médicos especialistas. No creo que... Solo déjeme verlo. Al bebé, no pierden nada. Rosa María la estudió con esos ojos que habían visto demasiado. Luego asintió. Está bien, pero primero déjame mostrarte la casa y explicarte las responsabilidades. El recorrido fue rápido. Primera planta, sala, comedor, cocina, oficina, 2 baños. Segunda planta, 4 recámaras, 3 baños. El trabajo incluía limpieza general, ayuda en la cocina, lavandería. Y aquí está la recámara del niño Mateo. Rosa María abrió la puerta con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo. La habitación estaba en penumbra, con una lamparita proyectando luz suave. Y ahí, en una cuna blanca, estaba el bebé. Valentina se acercó despacio. Lo primero que notó fueron las ojeras. Oscuras, profundas, en una carita que debería ser redonda y rosada, pero era pálida y delgada. El bebé dormía inquieto, con el ceño fruncido, como si incluso en sueños sufriera. Sus bracitos, visibles porque solo llevaba un pañal y una camiseta, eran delgados, demasiado delgados. Valentina podía contar sus costillas. Algo se rompió en su corazón. Este bebé le recordaba a Camila cuando tuvo neumonía el año pasado. Esa misma fragilidad, esa misma palidez. Pobrecito, susurró. Vomita todo lo que come, explicó Rosa María en voz baja. Tiene fiebre constante, ha perdido casi 2 kilos en 6 meses. Los médicos dicen que todos los estudios salen normales, pero mírenlo. ¿Te parece normal? Valentina observó. Sus ojos de estudiante de enfermería, entrenados para ver detalles, recorrieron al bebé. La piel demasiado pálida, las uñas ligeramente azuladas, la respiración un poco acelerada, el cabello ralo. ¿Cuándo empeoró la última vez? Anoche. Vomitó 3 veces. ¿Y antes de eso? Pues ha sido constante, pero ahora que lo preguntas, siempre empeora después de las tomas de las 8 de la noche. Casi siempre. Las tomas de las 8 de la noche. Valentina archivó esa información sin saber por qué le parecía importante. Un ruido en la puerta las hizo voltear. Una mujer de unos 38 años, elegante, con el cabello perfectamente peinado y ropa de diseñador, entró a la habitación. Rosa María. ¿Quién es ella? Señora Adriana. Ella es Valentina. Viene para la entrevista del puesto. Adriana miró a Valentina de arriba abajo, con una expresión que dejaba claro lo que pensaba. Otra empleada más. Nada importante. Bueno, Rosa María, tú te encargas de eso. Yo voy a darle su toma a Mateo cuando despierte. No se preocupe, señora, yo puedo... No, Rosa María, yo soy su tía, yo lo cuido. El tono no admitía discusión. Adriana se acercó a la cuna y acarició la mejilla del bebé con un dedo. Para cualquier observador casual, era un gesto tierno de una tía preocupada. Pero Valentina vio algo más, algo en los ojos de Adriana, algo que no cuadraba con la ternura del gesto. No sabría decir qué era exactamente, solo que algo estaba mal. Ven, Valentina, dijo Rosa María. Terminemos la entrevista en la cocina. Ya en la cocina, Rosa María le explicó el horario. Lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Domingos libres. 8,000 pesos mensuales más, aguinaldo, vacaciones y el IMSS pagado. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó Valentina. ¿Mañana te parece bien? Perfecto. Salió de la mansión con el trabajo asegurado, pero sin poder quitarse de la cabeza la imagen de ese bebé enfermo. Algo no estaba bien. No era solo la enfermedad, era algo más. Esa noche, mientras Camila dormía a su lado, Valentina no pudo dormir. Pensaba en el bebé, en sus ojeras,
en su palidez, en cómo la tía Adriana insistía en darle las tomas personalmente. En su mente de estudiante de enfermería, incompleta pero entrenada, algo hacía clic. Pero todavía no veía la imagen completa. Al día siguiente llegó a las 8 en punto. Rosa María la recibió con una sonrisa genuina. «Qué bueno que viniste, mija. Necesitamos manos extra en esta casa». Le mostró dónde estaban los productos de limpieza, cómo le gustaba al señor Sebastián que organizaran sus cosas, qué habitaciones limpiar primero. «¿Y el bebé?», preguntó Valentina. «El señor Sebastián se lo llevó al médico, otra vez. La doctora Montalvo quiere hacerle más estudios». Valentina empezó su trabajo, pero sus oídos estaban atentos. Escuchó cuando Sebastián regresó 3 horas después. Escuchó su voz cansada hablando con Rosa María. «Nada, otra vez nada. Otros 30,000 pesos en estudios para que me digan lo mismo. No sabemos qué tiene». El dolor en esa voz hizo que Valentina apretara el trapo de limpieza con fuerza. Era el dolor de un padre viendo morir a su hijo sin poder hacer nada. Conocía ese dolor. Lo había visto en su propia madre cuando su padre murió. Por la tarde, cuando limpiaba el pasillo cerca de la habitación del bebé, escuchó que Mateo lloraba. Un llanto débil, sin fuerzas. Sin pensarlo, se asomó a la puerta. Adriana estaba preparando un biberón, dándole la espalda a la cuna. «Ya, Mateo, ya casi está listo». Valentina estaba a punto de retirarse cuando vio algo que la dejó helada. Adriana sacó un pequeño frasco del bolsillo de su suéter, lo destapó. Vertió unas gotas en el biberón, lo agitó. Lo volvió a guardar, todo en cuestión de segundos. Valentina se ocultó rápidamente detrás de la puerta, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que la escucharían. ¿Qué acababa de ver? Esperó a que Adriana saliera de la habitación con el bebé en brazos antes de atreverse a moverse. Esa noche, en el camino de regreso a casa, Valentina no podía dejar de pensar en ese frasco. ¿Qué era? ¿Medicina? ¿Por qué esconderlo? Quizás no era nada. Quizás era algún suplemento que los médicos habían recetado. O quizás... No podía ser lo que estaba pensando. Era demasiado horrible. Pero Valentina había aprendido en sus años de enfermería que las cosas más horribles a veces eran las más ciertas. Tenía que investigar, tenía que estar segura, porque si lo que sospechaba era verdad, ese bebé no estaba enfermo, lo estaban envenenando. ¿Tú qué harías si vieras algo así? ¿Lo dirías o pensarías que estás loca? Déjame en los comentarios, porque lo que Valentina descubrirá a continuación te dejará sin palabras. La primera sospecha. 3 días. Valentina llevaba 3 días observando todo en esa casa con ojos de halcón, y cada día la sospecha crecía como un veneno en su mente. Martes por la noche. Mateo cenó a las 8. Adriana preparó el biberón. A las 9:30, el bebé vomitó todo. Fiebre de 38 grados. Miércoles por la noche. Mateo cenó a las 8. Adriana preparó el biberón. A las 10, el bebé vomitó. Fiebre de 38.5. Jueves por la noche. Mateo cenó a las 8. Adriana preparó el biberón. Valentina se aseguró de estar limpiando cerca de la habitación del bebé. Su corazón latía como tambor de guerra. Necesitaba ver de nuevo. Necesitaba estar segura de que no había imaginado lo del frasco. Desde el pasillo, con la puerta entreabierta, observó. Adriana tarareaba una canción mientras preparaba el biberón. Parecía una tía amorosa cuidando a su sobrino enfermo. Midió la fórmula en polvo con precisión. Agregó el agua tibia. Agitó. Luego miró hacia la puerta. Valentina se ocultó rápidamente, conteniendo la respiración. Silencio. Luego escuchó el ruido inconfundible de un frasco abriéndose. El suave vertido de líquido, el frasco cerrándose, el biberón agitándose de nuevo. «Ya está listo, mi amor», arrulló Adriana con voz dulce. Valentina esperó hasta que Adriana salió con el bebé en brazos antes de atreverse a moverse. Sus manos temblaban, sus rodillas estaban débiles. No lo había imaginado. Era real. Adriana estaba poniendo algo en la comida del bebé.
Esa noche, Valentina apenas durmió. Le dio vueltas y vueltas en la cabeza. ¿Qué debía hacer? ¿A quién le podía decir? Si acusaba a Adriana sin pruebas, la despedirían. Valentina era nueva, una empleada sin importancia. Adriana era la hermana del dueño de la casa, vivía ahí, cuidaba al bebé desde que nació. ¿Quién le creería a ella? Pero si no hacía nada, ese bebé moriría. El viernes por la mañana, Valentina llegó a la casa con un plan. Necesitaba pruebas, necesitaba saber qué era lo que Adriana le estaba dando a Mateo. Aprovechó cuando Adriana salió al salón de belleza, algo que hacía cada viernes a las 10 de la mañana. Rosa María estaba en el supermercado, Sebastián en su oficina corporativa. Valentina subió las escaleras con piernas temblorosas. No era buena mintiendo ni haciendo cosas a escondidas, pero esto era por un bebé inocente que no podía defenderse. Entró a la habitación de Adriana. Era grande, elegante, con closet del tamaño de una habitación completa. Olía a perfume caro. ¿Dónde esconderías un frasco si no quieres que nadie lo encuentre? Valentina revisó primero el buró. Cremas, joyas, revistas. Nada. El closet. Revisó bolsillos de sacos, chamarras, abrigos. Nada. El baño. Revisó el botiquín, los cajones debajo del lavabo. Nada. Estaba a punto de rendirse cuando vio un bolso de mano colgado en el respaldo de una silla. Era el bolso que Adriana usaba cuando estaba en la casa. Con manos temblorosas, lo abrió. Y ahí estaba, un frasco pequeño, de cristal ámbar, sin etiqueta. Contenía un líquido transparente. Valentina lo tomó con cuidado, como si fuera una bomba. Lo destapó y olió, sin olor. Probó poner una gota en su dedo, sin sabor aparente. Pero su mente, entrenada en farmacología básica durante sus años de enfermería, repasaba posibilidades. Medicamentos sin sabor ni olor que pudieran causar vómitos, fiebre, debilidad. Había varios. Algunos eran venenos. Otros eran medicamentos que en dosis incorrectas actuaban como venenos. Necesitaba ese frasco, necesitaba analizarlo. Pero si se lo llevaba, Adriana notaría la falta. Y entonces sabría que alguien sospechaba. Pensó rápido. Sacó su teléfono y tomó fotos del frasco desde todos los ángulos. Luego, con cuidado, vertió un poco del líquido en una bolsita de plástico pequeña que traía en su delantal. Solo unos mililitros. Suficiente para analizar, no suficiente para que Adriana notara la diferencia. Guardó el frasco exactamente como lo había encontrado. Salió de la habitación. Cerró la puerta. Bajó las escaleras con las piernas temblándole. Lo había hecho. Tenía una muestra. Pero ahora venía la parte difícil. ¿Qué hacer con ella? Rosa María regresó del supermercado y encontró a Valentina limpiando la cocina con intensidad nerviosa. «Ay, mija, vas a desgastar el piso de tanto tallarlo». Valentina respiró profundo. Necesitaba hablar con alguien. Y Rosa María era la única persona en esa casa en quien podía confiar. «Rosa María, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, mija, dime. Usted lleva muchos años aquí, ¿verdad?» 15 años. Vi crecer a Sebastián. Y la señora Adriana también la conoce de años. Rosa María dejó de guardar los víveres y la miró con atención. «¿Por qué preguntas?» «Es que he notado algo raro». «¿Raro cómo?» Valentina eligió sus palabras con cuidado. «El bebé siempre empeora después de las tomas que le da la señora Adriana. ¿Usted no lo ha notado?» Rosa María se quedó callada por un momento que pareció eterno. Luego suspiró profundamente. «Sí», admitió en voz baja. «Sí, lo he notado. Pero pensé que era coincidencia. Adriana es su tía, ha cuidado de Mateo desde que nació. No tiene sentido que... ¿Qué? Rosa María negó con la cabeza. No, es una locura. Adriana está preocupada por el bebé. La he visto llorar por él. O la ha visto fingir que llora». Las palabras salieron antes de que Valentina pudiera detenerlas. Rosa María la miró con ojos muy abiertos. «Valentina, ¿qué estás insinuando?» «No sé.
Pero algo no está bien. Yo estudié enfermería, Rosa María. Sé reconocer patrones. Y el patrón aquí es muy claro. El bebé empeora después de que ella le da de comer. Los médicos dicen que no saben qué tiene. ¿Y si no tiene nada? ¿Y si alguien lo está enfermando a propósito? El silencio que siguió fue tan pesado que Valentina casi podía tocarlo. Rosa María se sentó en una silla de la cocina, como si las piernas no la sostuvieran. No puedes estar diciendo lo que creo que estás diciendo. Necesito analizar algo, pero necesito su ayuda. ¿Analizar qué? Valentina sacó la bolsita con el líquido. Esto estaba en el bolso de la señora Adriana. La vi usarlo en el biberón de Mateo. Rosa María miró la bolsita como si fuera una serpiente venenosa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Conoce a alguien que pueda analizarlo? ¿Alguien discreto? No podemos ir a un laboratorio normal, porque preguntarán cosas y... Mi sobrino, interrumpió Rosa María, trabaja en un laboratorio clínico. Él me debe favores. Pero Valentina, si estás equivocada, y si estoy en lo correcto, ese bebé morirá. Rosa María cerró los ojos. Cuando los abrió, había determinación en ellos. Dale, se lo llevaré esta noche, pero esto queda entre nosotras, ¿entendido? Si alguien más se entera y estás equivocada, nos despiden a las 2. Entendido. Esa tarde transcurrió con lentitud dolorosa. Valentina limpiaba en automático, con la mente en otro lado. Cada vez que veía a Adriana, sentía escalofríos. ¿Cómo podía una persona hacerle eso a un bebé, a su propio sobrino? La respuesta llegó sin buscarla, cuando Valentina estaba limpiando la oficina de Sebastián y escuchó voces en el pasillo. «Sebastián, necesitamos hablar de tu testamento». Era Adriana. «No ahora, Adriana». «Sí, ahora. Llevas meses posponiendo esto. Si algo te pasara, si al niño le pasara algo, necesito saber qué. ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Si le pasara algo a mi hijo?» «No lo digo por mal, hermano. Solo soy práctica. El bebé está muy enfermo. Tú estás destrozado. Alguien tiene que pensar en estas cosas. Mi hijo no se va a morir». «Ay, Sebastián, los médicos dicen que... Mi hijo no se va a morir». El grito resonó en toda la casa. «Y no vuelvas a hablar de testamentos. ¿Me oyes? No vuelvas a mencionarlo». Pasos furiosos alejándose, una puerta azotándose, y Valentina, oculta en la oficina, con todas las piezas del rompecabezas finalmente encajando en su lugar. El testamento, la herencia. Si Mateo moría, ¿quién heredaba? Si Sebastián, destrozado por el dolor, no podía manejar la empresa, ¿quién tomaría control? Su hermana, la única familia que le quedaba. Adriana no estaba cuidando a Mateo, lo estaba matando lentamente para quedarse con todo. Valentina tuvo que taparse la boca para no gritar. Sintió náuseas, sintió rabia, sintió terror, porque ahora sabía la verdad. Y la verdad era monstruosa. Esa noche, Rosa María le mandó un mensaje a su teléfono. «Mi sobrino analizará la muestra mañana. Dice que necesita 24 horas. 24 horas. Un día entero. Un día que podía ser la diferencia entre la vida y la muerte de un bebé inocente». Valentina se abrazó a Camila esa noche y lloró en silencio. Su hija, confundida, le acarició el cabello. «¿Por qué lloras, mami?» «Porque a veces el mundo es muy cruel, mi amor, muy cruel». Pero también sabía que el mundo tenía gente buena, gente que no se quedaba callada ante la injusticia, y ella sería una de esas personas, aunque le costara el trabajo, aunque nadie le creyera, aunque Adriana fuera poderosa y ella solo una empleada. Ese bebé no moriría, no mientras Valentina Ruiz Contreras tuviera voz para gritar la verdad. ¿Tú esperarías las 24 horas o actuarías de inmediato? Es fácil juzgar desde afuera, pero cuando estás adentro, todo cambia. Sigue aquí porque lo que pasa después te romperá el corazón. El descubrimiento escalofriante. Las 24 horas más largas de la vida de Valentina comenzaron un sábado por la mañana.
Llegó a la mansión de los Aguirre con ojeras profundas y las manos temblorosas. No había dormido, no había podido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Mateo, ese bebé inocente siendo envenenado por su propia tía. Rosa María la recibió con una mirada cargada de significado. No hablaron. No podían. Adriana estaba en la sala leyendo una revista de moda, como si no tuviera preocupación en el mundo. «Buenos días, Valentina», saludó sin levantar la vista. «Hoy quiero que limpies a fondo la sala. Viene visita en la tarde». «Sí, señora». Valentina comenzó a limpiar, pero sus ojos no dejaban de vigilar. Observaba cada movimiento de Adriana, cada gesto, cada expresión. A las 10 de la mañana, Sebastián bajó las escaleras con Mateo en brazos. El bebé estaba pálido, más delgado que la semana anterior, si eso era posible. Apenas reaccionaba a los estímulos. «Voy al hospital», anunció Sebastián con voz rota. «Vomitó toda la noche. Necesita hidratación intravenosa». «Ay, hermanito», suspiró Adriana con preocupación perfectamente actuada. «Este niño no mejora. Es desesperante». «Los doctores dicen que van a intentar un nuevo tratamiento. Cuesta 80.000 pesos, pero...» «El dinero no importa, Sebastián. Lo importante es que Mateo se cure». Valentina apretó tanto el trapo de limpieza que sus nudillos se pusieron blancos. La hipocresía, la maldita hipocresía. Sebastián se fue con el bebé. La casa quedó en silencio. Adriana se estiró en el sofá como un gato satisfecho. «¿Sabes qué, Valentina? Ve a limpiar arriba. Aquí ya terminaste». Valentina subió las escaleras sintiéndose observada. Algo en el tono de Adriana le ponía la piel de gallina. ¿Sospechaba algo? Había notado que faltaba líquido en su frasco. No, imposible. Había sido muy cuidadosa. Comenzó a limpiar las habitaciones del segundo piso, pero mantenía un oído atento a cualquier sonido abajo. Escuchó cuando Adriana hizo una llamada telefónica. «Hola, soy Adriana Aguirre. Sí, quiero confirmar mi cita para el martes». «¿Con el abogado Fernández?» «Perfecto. Es sobre un testamento...» «No, no el mío. El de mi hermano...» «Sí, es urgente». Valentina sintió que la sangre se le congelaba. Adriana estaba apurando las cosas. Estaba preparándose para cuando Mateo muriera. ¿Cuánto tiempo le quedaba al bebé? ¿Días? ¿Semanas? El teléfono de Valentina vibró. Mensaje de Rosa María. «Mi sobrino acaba de llamar. Tiene resultados. Salgo en 10 minutos». 10 minutos. Solo 10 minutos para saber si su horrible sospecha era cierta. Valentina limpió en piloto automático, mirando el reloj cada 30 segundos. Los minutos se arrastraban como horas. Adriana salió de la casa a las 11. «Voy a la farmacia», anunció. «Regreso en 1 hora». En cuanto el auto de Adriana desapareció por la calle, Rosa María prácticamente corrió escaleras arriba. Tenía el rostro desencajado, los ojos rojos. «Ay, Valentina, ay, Dios santo. ¿Qué es?» Rosa María sacó un papel de su bolso con manos temblorosas. Mi sobrino analizó la muestra. Dice que es... Espera, déjame leerlo porque no entiendo bien las palabras. Me buscó sus lentes y leyó: ipecacuana, jarabe de ipecacuana. ¿Qué es eso? Mi sobrino me explicó. Es un medicamento que se usaba antes para provocar vómito. Cuando alguien se intoxicaba, se lo daban para que expulsara el veneno. Pero ya no se usa porque es peligroso, muy peligroso. Valentina sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué pasa si se lo das a alguien constantemente? Eso le pregunté. Dice que... Rosa María tragó saliva, que causa vómitos incontrolables, debilidad, pérdida de peso, problemas cardíacos, daño muscular, y que si se da durante meses, puede matar. Ahí estaba. La confirmación. Adriana estaba envenenando a Mateo con un medicamento que provocaba exactamente los síntomas que tenía el bebé. Por eso todos los estudios salían normales. No era una enfermedad, era veneno. Veneno administrado sistemáticamente por la persona en quien más confiaban. «Tenemos que decirle al señor Sebastián», dijo Rosa María. «Ahora, ya». «¿Con qué pruebas? Él pensará que estamos locas. Somos 2 empleadas acusando a su hermana».
Pero tenemos el análisis, que conseguimos robando una muestra de su habitación sin su permiso. Rosa María nos puede meter a la cárcel por eso. ¿Y qué sugieres? ¿Que dejemos morir al bebé? No, necesitamos más pruebas. Pruebas que no puedan refutar. Necesitamos... Valentina se calló. Una idea estaba formándose en su mente. Peligrosa, arriesgada, pero quizás la única manera. Necesitamos grabarla en video, poniendo el veneno en la comida de Mateo. Rosa María la miró como si hubiera sugerido volar a la luna. ¿Estás loca? ¿Cómo vamos a hacer eso? Usted tiene celular, ¿verdad? Sí, pero... Esta noche, Sebastián llega del hospital como a las 7. Adriana le da la toma de las 8 a Mateo. Siempre. Es su rutina. ¿Y? Yo voy a estar en la habitación del bebé, escondida, con el celular grabando. Cuando ella entre y ponga el veneno en el biberón, lo tendremos todo en video. Valentina, si te descubre, no me descubrirá. Usted solo tiene que mantenerla distraída hasta que yo esté en posición. Rosa María negó con la cabeza, pero Valentina vio en sus ojos que sabía que no había otra opción. Está bien, pero si algo sale mal, nada saldrá mal. El resto del día fue una tortura. Valentina limpió, cocinó, hizo todo mecánicamente mientras su mente repasaba el plan una y otra vez. ¿Qué podía salir mal? Todo, absolutamente todo, pero no tenía opción. Sebastián regresó a las 7:30, como predijo Valentina. Traía a Mateo en brazos. El bebé estaba conectado a una bolsa de suero que le habían dado en el hospital. ¿Cómo está?, preguntó Adriana con voz preocupada. Mejor. La hidratación le ayudó. Los doctores dicen que tenemos que asegurarnos de que coma, aunque sea poco. Yo le doy su toma de las 8, hermano. Tú descansa. Gracias, Adriana. No sé qué haría sin ti. Valentina, que estaba poniendo la mesa del comedor, tuvo que morderse la lengua para no gritar la verdad ahí mismo. A las 7:45, cuando Sebastián estaba en su oficina y Adriana en la sala viendo televisión, Valentina subió las escaleras lo más silenciosamente posible. Entró a la habitación de Mateo. El bebé dormía en su cuna, ajeno a todo, tan pequeño, tan indefenso. «Te voy a salvar», susurró Valentina. «Te lo prometo». Miró alrededor buscando un escondite. El closet era obvio, detrás de las cortinas, demasiado visible. Entonces lo vio. Había espacio entre la cómoda grande y la pared, justo suficiente para que ella se metiera. Se deslizó en ese espacio estrecho, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que la escucharían en toda la casa. Sacó su celular, abrió la cámara, apuntó hacia donde Adriana prepararía el biberón y esperó. 8:05, 8:10, 8:15. Escuchó pasos en las escaleras, pasos suaves, lentos. La puerta abriéndose. Adriana entró tarareando esa misma canción de siempre. Valentina contuvo la respiración, rogando que su escondite fuera suficiente. Adriana se acercó a la cuna. «Hola, mi amor, ¿tienes hambre?» Mateo hizo un ruidito suave. Adriana fue al área donde preparaban los biberones. Valentina ajustó el ángulo del celular, asegurándose de que todo estuviera en el encuadre. La luz era tenue, pero suficiente. «A ver, mi niño precioso, vamos a prepararte tu cenita». Adriana midió la fórmula, agregó el agua, agitó el biberón, todo normal hasta ahora. Luego sacó el frasco del bolsillo de su suéter. Valentina presionó el botón de grabar. Adriana destapó el frasco, lo inclinó sobre el biberón. 1, 2, 3 gotas cayeron. Lo tapó, lo guardó en su bolsillo, agitó el biberón de nuevo. «Listo, mi amor, ya está tu lechita». Lo tenía todo en video. Pero entonces Adriana hizo algo que Valentina no esperaba. Se acercó al closet, directamente hacia donde estaba escondida Valentina. El corazón de Valentina dejó de latir. La descubrió, la vio. Todo se acabó. Adriana abrió el closet. Valentina cerró los ojos, preparándose para lo peor. Pero Adriana solo sacó una cobija. «Hace frío esta noche, ¿verdad, mi niño?» Cerró el closet. Tomó a Mateo en brazos y salió de la habitación con el bebé y el biberón envenenado.
Valentina se quedó paralizada en su escondite, por lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente pudo moverse, las piernas casi no la sostenían. Salió del espacio estrecho y se sentó en el piso, temblando de pies a cabeza. Revisó el video. Estaba todo ahí, claramente visible. Adriana sacando el frasco, vertiendo las gotas, guardándolo, prueba irrefutable. Bajó las escaleras como autómata. Rosa María la esperaba en la cocina con ojos ansiosos. ¿Y? Valentina le mostró el video. Rosa María se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Dios mío, es real, es todo real. Esa mujer es un monstruo. Tenemos que enseñárselo al señor Sebastián, ahora. Ahora, pero Adriana está aquí. Precisamente por eso, tiene que verla con sus propios ojos, tiene que confrontarla. Las dos mujeres se miraron. Sabían lo que esto significaba. Una vez que abrieran esa puerta, no habría vuelta atrás. ¿Lista?, preguntó Valentina. Lista. Caminaron hacia la oficina de Sebastián, tocaron la puerta. Adelante, entraron. Sebastián las miró con sorpresa. ¿Pasa algo? Señor Sebastián, comenzó Valentina con voz que apenas temblaba. Necesitamos mostrarle algo. Y cuando lo vea, su vida entera va a cambiar. Le extendió el celular con el video. Y todo lo que había estado oculto por 6 meses estaba a punto de salir a la luz. ¿Tú cómo reaccionarías si descubrieras que alguien de tu familia está envenenando a tu hijo? Dale like si tu corazón está latiendo fuerte ahora mismo. La verdad prohibida. Sebastián Aguirre Mendoza tomó el celular con manos confundidas. ¿Qué es esto? Solo véalo, señor, por favor. Presionó play. Sus ojos recorrieron la pantalla, al principio sin entender, luego con confusión, después con horror. Valentina observaba su rostro cambiar segundo a segundo. Vio el momento exacto en que comprendió lo que estaba viendo, el momento en que su cerebro procesó lo imposible, lo impensable. El video terminó. Silencio absoluto en la oficina. ¿De dónde sacaron esto? Su voz era un susurro ronco. Yo lo grabé, señor. Esta noche, en la habitación de Mateo. Sebastián volvió a reproducir el video. Y otra vez, y otra, como si repetirlo pudiera cambiar lo que mostraba. No. Esto es... Tiene que haber una explicación. Adriana no... Ella es mi hermana. Ha cuidado a Mateo desde que nació. No puede... Señor Sebastián, intervino Rosa María con voz temblorosa. Hay más. Valentina tomó una muestra de ese líquido que Adriana pone en los biberones. Lo hicimos analizar. Es ipecacuana, un veneno que provoca vómitos. ¿Veneno? Sebastián se puso de pie tan bruscamente que la silla rodó hacia atrás. ¿Están diciéndome que mi hermana está envenenando a mi hijo? Sí, señor. Están locas, las dos están locas. Adriana ama a Mateo, lo cuida día y noche. Está tan preocupada como yo por su enfermedad. Porque ella lo está enfermando, explotó Valentina. Señor Sebastián, por favor escúcheme. Yo estudié enfermería. Conozco síntomas, conozco patrones. Su hijo no tiene ninguna enfermedad. Lo están envenenando sistemáticamente hace 6 meses. ¿Y por qué demonios haría eso? ¿Por qué mi hermana envenenaría a su sobrino? Silencio. Valentina y Rosa María se miraron. Dígame, ¿por qué? Por la herencia, señor, dijo Valentina suavemente. La escuché hablando de su testamento. Si algo le pasa a Mateo, si usted queda destrozado emocionalmente, ¿quién maneja todo? ¿Quién queda a cargo? Sebastián se dejó caer en la silla como si le hubieran dado un golpe. Su rostro perdió todo el color. No, Adriana no es... Ella no es así. Tuvo problemas económicos después de su divorcio, sí, pero yo la ayudé. Le di casa, dinero, trabajo en la empresa. No necesita... ¿Cuánto heredaría si algo pasara?, preguntó Valentina. Sebastián cerró los ojos. Todo. Si Mateo muere y yo... Si yo no puedo continuar, todo va para ella. La empresa, las propiedades, las cuentas, todo. Millones de pesos, susurró Rosa María. 60 millones, corrigió Sebastián con voz muerta. Más o menos.
El silencio que siguió fue denso, pesado, asfixiante. «Muéstrenme el video otra vez». Valentina le pasó el celular. Sebastián lo vio de nuevo, esta vez con ojos diferentes. Ojos que buscaban la verdad en lugar de negarla. Vio a su hermana sacar el frasco, vio las gotas cayendo en el biberón, vio cómo lo guardaba con movimientos practicados, rutinarios, como quien ha hecho lo mismo cientos de veces. «Dios mío», susurró. «Dios mío, es verdad». Se puso de pie y caminó hacia la puerta. «Señor Sebastián, ¿qué va a hacer?», preguntó Rosa María. «Voy a matarla». «¡No!». Valentina se interpuso en su camino. «No puede hacer eso. Necesitamos pruebas para la policía. Necesitamos...». «Quítate de mi camino. Señor, por favor. Si la confronta ahora, ella negará todo. Destruirá el frasco. Dirá que estamos mintiendo, y es su palabra contra la de 2 empleadas. ¿Quién cree que le creerán?». Sebastián temblaba de rabia. Sus puños estaban apretados, su mandíbula tensa. Valentina podía ver que estaba a segundos de explotar. «Entonces, ¿qué sugieren? ¿Que me quede con los brazos cruzados mientras ella envenena a mi hijo?». «No. Sugiero que llamemos a la policía ahora. Que vengan discretamente, que registren su habitación y encuentren el frasco. Que arresten a Adriana con todas las pruebas necesarias para que no pueda escapar». Sebastián respiraba agitadamente. La lógica luchaba contra la furia en su interior. «Tiene razón», admitió finalmente. «Tiene razón. Llamen a la policía. Yo voy a... Necesito ver a mi hijo». Subió las escaleras casi corriendo. Valentina y Rosa María escucharon cuando abrió la puerta de la habitación de Mateo. Escucharon su voz quebrándose. «Perdóname, hijo. Perdóname por no darme cuenta. Perdóname por confiar en la persona equivocada». Rosa María sacó su celular con manos temblorosas. «¿A qué número llamo?». «Al 911. Dígales que es una emergencia, que hay un menor siendo envenenado». Mientras Rosa María hacía la llamada, Valentina escuchó pasos en el pasillo. Su sangre se congeló. Adriana apareció en la puerta de la oficina con una sonrisa. «¿Qué hacen todas aquí? Pensé que ya se habían ido». Valentina sintió su corazón detenerse. ¿Cuánto había escuchado? «Nada, señora Adriana. Solo estábamos organizando el horario de la semana que entra». Adriana las miró con esos ojos calculadores, fríos. Valentina se dio cuenta en ese momento de que nunca había visto a Adriana sonreír con los ojos, solo con la boca. «¡Qué dedicadas! Bueno, ya es tarde. ¿Por qué no se van a casa? Yo puedo cerrar». «Ya nos íbamos, señora». Valentina y Rosa María salieron de la oficina tratando de parecer normales. Caminaron hacia la cocina. Escucharon cuando Adriana subió las escaleras. «La policía dice que vienen en 10 minutos», susurró Rosa María. «Pero sin sirenas, discreto». 10 minutos. Podía pasar mucho en 10 minutos. Valentina subió las escaleras sigilosamente. Necesitaba asegurarse de que Mateo estuviera a salvo, que Sebastián no hiciera ninguna locura. La puerta de la habitación del bebé estaba entreabierta. Valentina se asomó. Sebastián estaba sentado en la mecedora, con Mateo dormido en sus brazos. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. «Todos los médicos», murmuraba, «todos los estudios, todo el dinero del mundo, y la respuesta estaba aquí, en mi propia casa, en mi propia familia». Valentina iba a entrar cuando escuchó otra voz. «Sebastián, ¿estás llorando?». Adriana, parada en el umbral de la puerta. Sebastián levantó la vista, y la expresión en su rostro hizo que Valentina sintiera escalofríos. Era odio puro. «Tú», dijo con voz que no sonaba humana. «Tú lo hiciste». Adriana parpadeó. «¿De qué hablas?». 6 meses. 6 malditos meses envenenando a mi hijo». El rostro de Adriana cambió. La máscara de preocupación y amor cayó. Lo que quedó debajo era frío, calculador. «No sé de qué hablas. Te vi. Tengo un video poniendo veneno en su comida». Adriana se quedó muy quieta. Luego lentamente sonrió. No era una sonrisa agradable. «Ah, la empleada nueva. Debí imaginar que causaría problemas. Las de su clase siempre buscan crear drama». «¿Mi clase?». Valentina salió de las sombras.
¿Se refiere a la gente que no envenena bebés por dinero? Tú no sabes nada. Tú eres una don nadie que no terminó ni la escuela. Sé suficiente para reconocer a un monstruo cuando lo veo. Adriana rió. Fue una risa terrible, sin humor. ¿Monstruo? Por favor. Sebastián, piénsalo. ¿A quién le van a creer? ¿A tu hermana que ha vivido contigo años, que cuidó de tu esposa cuando estaba embarazada, que ha estado aquí desde el día que Mateo nació? ¿O a una empleada que llevas conociendo una semana? Tengo el video. Los videos se pueden falsificar. Y además, ¿qué video? ¿El que está en el celular de una empleada resentida? Por favor, tengo el análisis del veneno. ¿Análisis? ¿Hecho dónde? ¿En qué laboratorio? ¿Con qué autorización? Cualquier abogado lo tiraría en 2 segundos. Fue obtenido ilegalmente. Sebastián se puso de pie, todavía con Mateo en brazos. No me importa. Voy a destruirte. Voy a asegurarme de que pases el resto de tu vida en la cárcel. Sí, adelante. Intenta probar algo. Mientras tanto, yo contrataré a los mejores abogados de México y te demandaré por difamación, por acoso, por despido injustificado. Para cuando terminen los juicios no te quedará nada. Ya llamamos a la policía, dijo Valentina. Vienen en camino. Por primera vez vio miedo en los ojos de Adriana. Solo un destello, pero estaba ahí. Registrarán tu habitación, continuó Valentina. Encontrarán el frasco, lo analizarán, y entonces no importará cuántos abogados caros contrates. Adriana miró hacia la puerta, calculando. Valentina vio el momento exacto en que decidió correr. Se dio la vuelta y salió disparada hacia las escaleras. ¡Deténganla!, gritó Sebastián. Valentina corrió tras ella, pero Adriana era más rápida. Bajó las escaleras de 2 en 2, casi volando. Rosa María apareció en el pasillo del primer piso, justo cuando Adriana llegaba abajo. La mujer mayor extendió los brazos. «No vas a ningún lado, escuincla del demonio». Adriana trató de esquivarla, pero Rosa María, con fuerza sorprendente para sus años, la agarró del brazo. «Suéltame, vieja entrometida. Jamás, casi matas a ese bebé», forcejearon. Adriana empujó a Rosa María, haciéndola tambalearse. Valentina llegó justo a tiempo para sostener a la mujer mayor antes de que cayera. Adriana corrió hacia la puerta principal. La abrió y se encontró cara a cara con 2 policías. «¿Adriana Aguirre Mendoza?», preguntó uno de ellos. Adriana se quedó paralizada. Su rostro pasó por una docena de emociones en segundos. Sorpresa, miedo, cálculo, furia. «Yo... ¿Qué quieren?» «Tenemos una denuncia de intento de homicidio. Necesitamos que venga con nosotros». «Esto es ridículo. Es un malentendido. Mi hermano les dirá». «Su hermano fue quien llamó, señora». Sebastián apareció en lo alto de las escaleras, todavía con Mateo en brazos. Su voz era hielo. «Arréstenla. Ha estado envenenando a mi hijo durante 6 meses. ¿Qué harías si tu propia familia te traicionara así? Comparte si crees en la justicia, porque lo que viene ahora te dejará sin aliento». La trampa perfecta. Los policías no esperaban lo que vino después. Adriana Aguirre se transformó. En un segundo pasó de mujer acorralada a víctima perfecta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz se quebró. «Sebastián, hermano, ¿qué estás diciendo? Yo jamás le haría daño a Mateo. Lo amo como si fuera mi propio hijo». «Señora, cálmese», dijo uno de los policías. «No me puedo calmar. Me están acusando de algo horrible. Oficiales, por favor, esto es una confusión terrible». Esa empleada señaló a Valentina con dedo acusador. «Lleva apenas una semana trabajando aquí y ya está causando problemas, inventando historias, manipulando a mi hermano que está vulnerable por la enfermedad de su hijo». Valentina sintió la sangre hervirle. «Yo no estoy inventando nada. Tengo pruebas». «¿Pruebas? ¿Un video que tú misma grabaste? Por favor, cualquiera puede editar un video hoy en día. El frasco está en su habitación, en su bolso. Regístrenla». Los policías se miraron entre sí. «Necesitamos una orden para registrar. Por favor»,
Sebastián bajó las escaleras rápidamente. Mi hijo está muriendo. Si esperamos una orden, ella destruirá la evidencia. Les doy permiso para registrar toda mi casa, ahora. Señor Aguirre, entienda que mi hijo tiene 1 año y 8 meses. Pesa 7 kilos cuando debería pesar 11. Está siendo envenenado en mi propia casa y ustedes me hablan de procedimientos. La desesperación en su voz era palpable. Uno de los policías, un hombre mayor con canas en las sienes, miró a Mateo en los brazos de Sebastián. Vio al bebé pálido, demacrado, con esas ojeras que ningún niño debería tener. Señora Aguirre, dijo con voz firme, ¿nos permite revisar su habitación voluntariamente? No, esto es acoso, invasión a mi privacidad. Voy a llamar a mi abogado. Esa respuesta es suficiente para mí, dijo el policía. Habló por radio. Necesitamos una orden de cateo. Urgente. Posible intento de homicidio de un menor. Esto es ridículo. Mientras tanto, señora, va a tener que acompañarnos a la delegación para declarar. No voy a ningún lado. Adriana trató de retroceder hacia el interior de la casa. El segundo policía, más joven, le bloqueó el paso. Señora, por favor, no dificulte las cosas. Quiero hablar con mi abogado. Tengo derechos y los ejercerá en la delegación. Por favor, acompáñenos. Valentina observaba todo como si estuviera viendo una película. Parte de ella no podía creer que estuviera sucediendo. Hacía apenas una semana era una empleada de limpieza desesperada buscando trabajo. Y ahora, esto no se va a quedar así, siseó Adriana, mirándola con odio puro. Vas a pagar por esto, tú y esa vieja entrometida. La única que va a pagar es usted, respondió Valentina sin temblar, por cada día que hizo sufrir a ese bebé inocente. Los policías escoltaron a Adriana hacia la patrulla. Ella gritaba, amenazaba, lloraba, pero los policías habían visto suficientes actuaciones para no dejarse engañar. En cuanto la patrulla se alejó, Sebastián se dejó caer en el sofá de la sala. Todavía sostenía a Mateo contra su pecho. Dios mío, mi propia hermana. Rosa María se sentó junto a él y le puso una mano en el hombro. Señor Sebastián, el bebé necesita ir al hospital. Ahora, necesitan sacarle ese veneno del cuerpo. Sebastián reaccionó como si lo hubieran abofeteado. Tienes razón. Valentina, vienes con nosotros. Tú sabes de medicina. Yo no puedo pensar con claridad. Voy por mi bolso. El viaje al hospital fue una pesadilla. Sebastián manejaba con una mano, la otra sosteniendo a Mateo. Valentina iba en el asiento del copiloto, vigilando al bebé. ¿Cuánto tiempo lleva siendo envenenado?, preguntó Sebastián con voz rota. 6 meses, señor, desde que empezaron los síntomas. 6 meses, medio año, y yo no me di cuenta. ¿Qué clase de padre soy? Un padre que confiaba en su familia. No es su culpa. Gasté millones en médicos, en estudios, en tratamientos, y la solución era despedir a mi hermana de mi casa. Llegaron al hospital privado Ángeles. Sebastián entró casi corriendo con Mateo en brazos. «Necesito ayuda. Mi hijo está siendo envenenado». Las enfermeras reaccionaron inmediatamente. Una camilla, cables, monitores. Mateo empezó a llorar débilmente ante tanto movimiento. «¿Envenenado con qué?», preguntó el doctor de urgencias. «Ipecacuana», respondió Valentina. «Jarabe de ipecacuana, durante 6 meses». El doctor palideció. «Dios santo, 6 meses, necesitamos hacerle estudios cardíacos inmediatamente. La ipecacuana puede causar daño permanente al músculo del corazón». Sebastián se agarró del marco de la puerta. ¿Daño permanente? Posiblemente, dependiendo de las dosis y el tiempo de exposición. Enfermera, quiero un electrocardiograma, enzimas cardíacas, electrolitos completos, y llamen a cardiología pediátrica. Se llevaron a Mateo. Sebastián trató de seguirlos, pero una enfermera lo detuvo. «Señor, por favor, espere aquí. Necesitamos trabajar sin interrupciones. Ese es mi hijo, lo sabemos, y vamos a cuidarlo. Pero necesita dejarnos hacer nuestro trabajo.
Sebastián se quedó en la sala de espera, caminando de un lado a otro como león enjaulado. Valentina se sentó en una de las sillas de plástico, de repente agotada. Habían pasado solo 2 horas desde que mostró el video. 2 horas y su vida entera había cambiado. Valentina levantó la vista. Sebastián estaba frente a ella. Gracias. Si no fuera por ti, si no hubieras estado atenta, mi hijo estaría muerto. Solo hice lo correcto. No. Hiciste más que eso. Arriesgaste tu trabajo, tu seguridad, por un niño que apenas conoces. Se sentó junto a ella. ¿Por qué? Valentina pensó en Camila, en cómo se sentiría si alguien le hiciera daño a su hija, en la impotencia, en el dolor, porque nadie merece sufrir así, especialmente un bebé que no puede defenderse. Esperaron. 1 hora, 2, 3. Finalmente, el doctor salió. Su expresión era seria. Señor Aguirre, el bebé tiene daño cardíaco leve, nada irreversible por ahora, pero necesitamos monitorearlo de cerca. También tiene desnutrición severa y desequilibrio electrolítico. Lo vamos a dejar internado al menos 1 semana. ¿Pero se va a recuperar? Con tratamiento adecuado y tiempo, sí. Tuvo suerte. Si la intoxicación hubiera continuado 1 mes más... No terminó la frase. No era necesario. Sebastián se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Valentina vio a un hombre millonario, poderoso, dueño de una empresa de 60 millones de pesos, llorar como un niño. ¿Puedo verlo? Está dormido. Pero sí, pase. Sebastián entró a la habitación donde tenían a Mateo. El bebé dormía en una cama de hospital demasiado grande para él, conectado a monitores y sueros. Pero su color ya era mejor. Su respiración, más tranquila. Perdóname, susurró Sebastián acariciando su cabecita. Perdóname por no protegerte, por ser tan ciego. Su teléfono sonó. Era Rosa María. Señor Sebastián, la policía está aquí con la orden. Van a registrar la habitación de Adriana. Voy para allá. Necesito estar presente. Miró a Valentina. ¿Te quedas con él, por favor? No quiero que estés solo. Por supuesto. Sebastián se fue. Valentina se sentó junto a la cama de Mateo y tomó su manita. Era tan pequeña, tan frágil. Ya pasó, le susurró. Ya estás a salvo. Nadie va a hacerte daño nunca más. El bebé suspiró en sueños, como si la hubiera escuchado. Mientras tanto, en la mansión de los Aguirre, los policías entraban a la habitación de Adriana con la orden de cateo. Sebastián observaba desde la puerta con Rosa María a su lado. Revisaron el closet, los cajones, el baño. Uno de los policías encontró el bolso de mano. Lo abrió. Aquí está. Sacó el frasco de cristal ámbar. El líquido transparente brillaba bajo la luz. Necesitamos analizarlo, dijo el policía. Ya lo hicimos nosotros, intervino Rosa María. Tengo los resultados. Es ipecacuana. Le entregó el papel que su sobrino le había dado. El policía lo leyó y silbó bajo. Esto es intento de homicidio calificado, con agravantes por ser un menor de edad y familiar directo. ¿Cuánto tiempo en prisión?, preguntó Sebastián. Si se comprueba todo, entre 20 y 40 años. Sebastián asintió. Justicia. Finalmente habría justicia. Pero mientras los policías empacaban la evidencia, ninguno notó un detalle pequeño pero crucial. En el bote de basura de la habitación de Adriana había un recibo de una farmacia de Coyoacán, fechado 3 días atrás. En el recibo se leía, jarabe de ipecacuana, 100 ml, 450 pesos. No era un frasco viejo, era reciente, muy reciente, lo que significaba que Adriana había comprado más veneno hacía apenas días, suficiente veneno para matar a Mateo 3 veces, y si no la hubieran detenido esa noche... ¿Tú crees en las señales? ¿Crees que Valentina llegó a esa casa por casualidad? Yo creo que los ángeles existen, y a veces tienen nombre de mujer. La confrontación. La sala de interrogatorios de la delegación Miguel Hidalgo olía a café viejo y miedo.
Adriana Aguirre Mendoza estaba sentada en una silla metálica, con las manos sobre la mesa. Ya no lloraba, ya no actuaba. La máscara había caído completamente. Frente a ella, dos detectives. El detective Ramírez, un hombre de 50 años con 30 de experiencia. Y la detective Sánchez, más joven pero con ojos que habían visto demasiado. Señora Aguirre, comenzó Ramírez, encontramos el frasco en su habitación. El análisis preliminar confirma que es ipecacuana, un veneno. Es medicamento para la tos. Mi médico me lo recetó. Su médico. Nombre. Adriana titubeó. Doctor Fernández. Primer nombre, dirección del consultorio. No recuerdo ahora. Estoy nerviosa. La detective Sánchez puso sobre la mesa el recibo que encontraron en su basura. Este recibo es de 3 días atrás. Farmacia Guadalupe en Coyoacán. Compraron 100 mililitros de jarabe de ipecacuana. La firma de la compradora coincide con su identificación oficial. Adriana miró el recibo. Por primera vez, algo parecido al miedo cruzó su rostro. Yo necesitaba para la tos. ¿100 mililitros? La dosis máxima recomendada son 15 mililitros, y eso solo en casos de emergencia por intoxicación. ¿Para qué necesitaba tanto? Silencio. Además, continuó Ramírez, tenemos el video. Clara y nítidamente se le ve poniendo gotas de ese frasco en el biberón del bebé. Ese video está editado. Es falso. Lo enviamos a análisis forense. Es auténtico, sin ediciones. Entonces es un malentendido. Yo le estaba poniendo vitaminas que me recomendó el doctor. Vitaminas de ipecacuana. Señora Aguirre, la ipecacuana es un emético, provoca vómito, provoca exactamente los síntomas que su sobrino ha tenido durante 6 meses. Adriana cambió de táctica. Se inclinó hacia adelante con ojos suplicantes. Oficiales, por favor, yo amo a ese niño, jamás le haría daño. Esta es una conspiración de esa empleada. Ella quiere quedarse con mi hermano. Está tratando de alejarme de la familia. La empleada lleva trabajando ahí 1 semana. Usted lleva viviendo en esa casa 3 años. ¿Y nos quiere hacer creer que ella orquestó todo esto en 7 días? Es una manipuladora. Sebastián está vulnerable. Ella se está aprovechando. La detective Sánchez abrió una carpeta. Tenemos su historial financiero, señora Aguirre. Cortesía de su hermano que autorizó revisar las cuentas familiares. Eso es privado. Usted tiene deudas por más de 2 millones de pesos. Tarjetas de crédito al límite. Préstamos sin pagar. Su exesposo dejó de darle pensión hace 1 año. Y su hermano, aunque le da casa y comida, solo le paga 30,000 pesos mensuales en la empresa. ¿Y qué tiene que ver eso? Que 30,000 pesos no es suficiente ni para pagar los mínimos de sus tarjetas. Está ahogándose en deudas. Pero si su hermano muriera o si quedara incapacitado emocionalmente, usted heredaría todo como única familiar, 60 millones de pesos. Adriana se recostó en su silla, cruzándose de brazos. Quiero un abogado. Por supuesto, es su derecho. Pero déjeme mostrarle algo antes. Ramírez sacó su laptop y giró la pantalla hacia Adriana. Era una grabación de seguridad del hospital. Mostraba a Mateo Aguirre, pálido y débil, conectado a monitores cardíacos. Ese bebé tiene daño cardíaco, desnutrición severa, niveles peligrosos de potasio en la sangre. Los médicos dicen que si la intoxicación hubiera continuado 1 mes más, habría muerto. Adriana miró la pantalla sin expresión. ¿No siente nada?, preguntó la detective Sánchez. Nada en absoluto. Quiero un abogado. Las detectives se miraron. Habían visto criminales fríos antes, pero esto era diferente. Esta mujer había envenenado a un bebé durante 6 meses, su propio sobrino, y no mostraba ni un ápice de remordimiento. Muy bien, dijo Ramírez poniéndose de pie. Vamos a procesarla por intento de homicidio calificado, con agravantes. Espere aquí mientras conseguimos su abogado de oficio. Salieron de la sala. Afuera esperaba Sebastián con los puños apretados. ¿Confesó? No. Pidió abogado, pero no importa. Las pruebas son abrumadoras. El frasco, el video, el recibo, los análisis médicos del bebé. Cualquier juez la va a mandar a prisión. ¿Cuánto tiempo?
Si el fiscal hace bien su trabajo, entre 25 y 40 años. Sebastián asintió. No era suficiente. Ninguna cantidad de años sería suficiente por lo que le hizo a Mateo, pero era algo. ¿Puedo verla? 5 minutos. Solo 5 minutos. Los detectives dudaron. Luego Ramírez asintió. 5 minutos, pero nosotros estaremos afuera, y si hay algún problema, terminamos la visita. Abrieron la puerta. Sebastián entró. Adriana levantó la vista. Cuando vio a su hermano, algo en su expresión cambió. Por un segundo, solo un segundo, pareció humana. «Sebastián». «No». Sebastián levantó la mano. «No digas mi nombre, no tienes derecho». «Hermano, yo...» «Que no digas mi nombre». Su voz resonó en la pequeña habitación. «Tú no eres mi hermana. Mi hermana murió, porque mi hermana jamás habría hecho lo que tú hiciste». Adriana bajó la mirada. 6 meses, Adriana, 6 meses viendo a mi hijo morir lentamente, 6 meses de vómitos, fiebres, dolor, 6 meses de verme destrozado, gastando millones, suplicando a médicos que encontraran una cura. Yo no quería que sufriera tanto tiempo, solo necesitaba... ¿Qué? ¿Qué necesitabas? ¿Dinero? Te lo hubiera dado, te hubiera dado lo que quisieras, pero no, preferiste matar a un bebé inocente. No es tan simple, Sebastián. Tú tienes todo, siempre has tenido todo. La empresa que papá te dejó a ti, no a mí. El dinero, el respeto, la familia perfecta. Yo me quedé con nada, nada. Y esa es tu justificación. Envidia no es envidia, es justicia. Yo también soy hija de nuestro Padre. Yo también merezco. No mereces nada, eres una asesina. Adriana se puso de pie bruscamente. Mateo ni siquiera iba a sufrir, iba a ser rápido, pacífico, como dormirse. Pero esos malditos médicos seguían encontrando maneras de mantenerlo con vida. Sueros, medicamentos, transfusiones. No se moría. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián la miró como si fuera un insecto. Acabas de confesar, delante de mí. Y las cámaras de seguridad de esta sala están grabando. Adriana palideció. Miró hacia arriba. Ahí, en la esquina, una pequeña cámara con luz roja parpadeando. No, es que los detectives te advirtieron. Todo lo que dijeras sería usado en tu contra. Y acabas de decir que querías matar a mi hijo. Sebastián caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el picaporte. Espero que valga la pena, Adriana. 60 millones de pesos. Espero que valgan las próximas 4 décadas de tu vida en prisión. Salió sin mirar atrás. Afuera, los detectives esperaban con expresiones satisfechas. Lo escuchamos todo, dijo Ramírez. Confesión completa. Esto hace que el caso sea mucho más sencillo. Sebastián asintió, pero no sentía triunfo, solo vacío. Su teléfono sonó. Era Valentina. Señor Sebastián, Mateo despertó, está pidiendo agua, y sonrió. Sonrió por primera vez en semanas. Algo se rompió dentro del pecho de Sebastián, pero esta vez no era dolor, era alivio. Voy para allá, ahora mismo. Corrió hacia su auto. Mientras manejaba de regreso al hospital, pensó en todo lo que había pasado, en cómo había estado tan ciego, en cómo casi pierde a su hijo por confiar en la persona equivocada, y en cómo una empleada nueva, una mujer que no le debía nada, arriesgó todo para salvar a un niño que apenas conocía. Cuando llegó al hospital, encontró a Valentina sentada junto a la cama de Mateo. El bebé estaba despierto, con ojos más claros que en meses. Cuando vio a su padre, extendió sus bracitos. Papá. Era la primera vez en semanas que decía esa palabra. Sebastián lo tomó en brazos y lloró. Lloró de alivio, de gratitud, de amor. «Gracias», le dijo a Valentina. «Gracias por salvar a mi hijo. No me agradezca. Solo hice lo que cualquiera haría». «No, no cualquiera. Tú viste lo que 15 médicos no vieron. Tú actuaste cuando otros habrían tenido miedo. Tú salvaste a mi familia». Mateo bostezó y se acurrucó contra el pecho de su padre. Por primera vez en 6 meses se veía en paz. Afuera de la habitación, Rosa María observaba la escena con lágrimas en los ojos.
Sacó su rosario y besó la cruz. Gracias, Virgencita, enviaste un ángel cuando más lo necesitábamos. Y en la delegación, Adriana Aguirre se sentaba sola en una celda, finalmente comprendiendo que había cambiado 60 millones de pesos por 40 años de prisión, y un bebé que nunca volvería a confiar en ella. Si esto te eriza la piel, es porque sabes que el mal a veces viene de donde menos esperas. Dale like si crees que Adriana merece cada día de cárcel. La carrera contra el tiempo. Una semana después, Mateo Aguirre seguía en el hospital, pero ya no era el mismo bebé pálido y moribundo que había ingresado. Sus mejillas recuperaban color, sus ojos brillaban. Cuando las enfermeras entraban, le sonreía. «Es un milagro», decía la doctora Herrera, la cardióloga pediátrica. «Con el daño que tenía pensé que tardaríamos meses en ver mejoría. Pero este niño es un luchador». Sebastián no se separaba de su lado. Había instalado un sofá-cama en la habitación y dormía ahí cada noche. No importaba que tuviera una empresa que manejar. No importaba nada más que su hijo. Valentina visitaba cada tarde después de terminar su turno. Traía cuentos, jugaba con Mateo, lo hacía reír. El bebé había desarrollado un cariño especial por ella. Cuando la veía entrar, extendía sus bracitos. «Tina», decía con su vocecita. No podía pronunciar Valentina todavía, pero Tina era suficiente. «Hola, mi amor», lo saludaba ella tomándolo en brazos. «¿Cómo está mi campeón hoy?» Mateo le mostraba un peluche nuevo que su padre le había comprado, un conejo azul que no soltaba ni para dormir. Sebastián observaba desde su silla, con una expresión que Valentina no sabía interpretar. Gratitud, sí, pero había algo más, algo que la hacía sentir incómoda y esperanzada al mismo tiempo. «Valentina», dijo él un día cuando Mateo se había quedado dormido, «necesitamos hablar». Ella sintió un nudo en el estómago. La iba a despedir. Pensaba que había hecho demasiado, que se había metido donde no le correspondía. «Quiero ofrecerte un trabajo diferente». «¿Señor?» «No como empleada de limpieza, como niñera de Mateo. Su niñera personal, con un sueldo de 25,000 pesos mensuales, seguro médico privado para ti y tu hija, aguinaldo doble, y un departamento cerca de mi casa para que vivan cómodamente». Valentina lo miró sin poder creer lo que escuchaba. «Señor Sebastián, eso es demasiado generoso». «No es generosidad, le salvaste la vida a mi hijo, le diste un futuro que yo mismo casi le quito por ser ciego. 25,000 pesos no alcanzan para pagar eso, pero es lo que puedo ofrecerte ahora. Es que yo no terminé mi carrera de enfermería, no tengo título, no soy profesional. Tienes algo mejor que un título, tienes corazón, tienes ojos que ven lo que otros no ven, y mi hijo te ama. Eso vale más que cualquier diploma». Valentina sintió lágrimas en los ojos. 25,000 pesos, un departamento, seguro médico para Camila. Era más de lo que había soñado en su vida entera. «Acepto», susurró. «Acepto». Sebastián sonrió. Era la primera sonrisa genuina que Valentina le veía desde que se conocieron, pero mientras celebraban el nuevo comienzo en los tribunales de la Ciudad de México, se desarrollaba otra historia. Adriana Aguirre enfrentaba al juez con su abogado defensor, un hombre de 50 años que ya sabía que su caso estaba perdido desde antes de empezar. «Su señoría», argumentaba sin mucha convicción, «mi clienta actuó bajo un desequilibrio mental causado por su reciente divorcio y problemas financieros. No estaba en sus cabales». «Abogado», interrumpió el juez, un hombre de 60 años, con cara de haber visto todas las excusas posibles. «Su clienta compró veneno 3 días antes de ser arrestada. Hay evidencia de planeación, hay confesión grabada, y hay un bebé de 1 año que estuvo al borde de la muerte durante 6 meses. No me hable de desequilibrio mental». El fiscal, un hombre joven pero brillante, presentó las pruebas una por una. El video, el frasco, el recibo, los análisis médicos de Mateo, la confesión grabada. «Su señoría, esto no es solo intento de homicidio, es tortura. 6 meses haciendo sufrir a un bebé indefenso, 6 meses viendo a su hermano destrozarse sin decir nada, y todo por dinero.
El juez revisó los documentos, las fotos de Mateo antes y después del envenenamiento. Un bebé sano y gordito, un bebé esquelético y pálido. Algo que decir en su defensa, señora Aguirre. Adriana, que había permanecido callada todo el tiempo, finalmente habló. Merezco lo que me pase. No pido perdón porque no hay perdón para lo que hice. Su abogado la miró sorprendido. Era lo peor que podía decir. El juez asintió. Al menos es honesta. La sentencia se dictará en 2 semanas. Mientras tanto, permanecerá en prisión preventiva sin derecho a fianza. Cuando se llevaron a Adriana de regreso a su celda, pasó junto al asiento donde Sebastián había estado observando todo el proceso. Sus miradas se cruzaron. Ella esperaba ver odio, venganza, satisfacción. Solo vio lástima. Y eso, de alguna manera, dolía más que cualquier insulto. De regreso en el hospital, los médicos hacían el último chequeo antes de dar el alta a Mateo. Señor Aguirre, anunció la doctora Herrera con una sonrisa. Su hijo está listo para ir a casa. El corazón muestra mejoría significativa. Los electrolitos están normales. Ha ganado medio kilo. Es seguro llevárselo. Sebastián sintió que un peso de 1000 toneladas se levantaba de sus hombros. ¿De verdad? ¿Está completamente fuera de peligro? Tendremos que hacer seguimiento mensual durante 1 año, pero sí, está fuera de peligro inmediato. Su hijo va a estar bien, señor Aguirre. Esa noche, Sebastián organizó una pequeña celebración en la mansión. Solo Rosa María, Valentina y don Esteban, el chofer. Las únicas personas que realmente importaban. Rosa María había preparado el platillo favorito de Sebastián, mole poblano con arroz. La casa olía a hogar, a familia, a esperanza. Mateo, sentado en su silla alta, comía papilla con apetito. Cada cucharada que se metía a la boca era una victoria. Cada sonrisa era un milagro. Brindo, dijo Sebastián levantando su copa de vino, por las mujeres que salvaron a mi hijo. Rosa María, que ha sido la columna de esta familia durante 15 años, y Valentina, que llegó como un ángel cuando más la necesitábamos. ¡Ay, señor Sebastián! Rosa María se sonrojó. Solo hicimos lo correcto. No, hicieron más que eso. Cuando los médicos más caros no encontraron respuestas, ustedes sí. Cuando yo estaba ciego, ustedes vieron. Les debo todo. Valentina miró a Mateo, que le sonreía con su carita llena de comida. Pensó en el camino que la había traído hasta aquí. Los trabajos mal pagados, las noches sin dormir, la lucha constante por darle una vida mejor a Camila. Nunca imaginó que limpiar una casa la llevaría a salvar una vida. «Señor Sebastián», dijo con voz suave, «¿puedo traer a mi hija mañana para que conozca a Mateo? Por favor». Esta casa necesita risas de niños, y Mateo necesita amigos. Esa noche, después de que todos se fueron, Sebastián se quedó despierto en la habitación de Mateo. El bebé dormía en su cuna, respirando suavemente. 6 meses atrás, Sebastián pensaba que lo perdería. Había gastado fortunas, había suplicado a médicos, había rezado a un Dios en el que apenas creía. Y la respuesta vino en forma de una empleada de limpieza de 27 años con 3 años incompletos de enfermería. La vida era extraña así. Las respuestas venían de donde menos las esperabas. Se acercó a la cuna y acarició el cabello de su hijo. Ya no estaba ralo, ya empezaba a crecer de nuevo. «Te prometo algo, Mateo», susurró. «Nunca más voy a confiar ciegamente en nadie. Nunca más voy a ignorar las señales. Y nunca, nunca más voy a dejar que alguien te haga daño». Mateo suspiró en sueños, acurrucándose más en su cobija. Al día siguiente llegó la sentencia de Adriana. 35 años de prisión por intento de homicidio calificado con agravantes, sin posibilidad de reducción de condena. Cuando el juez leyó la sentencia, Adriana no lloró, no gritó, solo asintió. Saldría de prisión a los 73 años. Si es que vivía tanto, los reporteros la esperaban afuera del juzgado. «Señora Aguirre, ¿algo que decir?». Se detuvo, miró directamente a las cámaras.
Si pudiera regresar el tiempo, lo haría diferente, no por remordimiento, sino porque no valió la pena. 60 millones de pesos por 35 años de mi vida. Hagan las cuentas. Fue un mal negocio. Ni siquiera en el final mostró arrepentimiento real. Solo cálculo, solo matemáticas frías. Y eso, pensó Sebastián viendo las noticias esa noche, era lo más triste de todo. Su hermana no había perdido solo su libertad, había perdido su humanidad mucho antes. Mateo gateó hasta donde estaba su padre y se aferró a su pierna. «Papá». Sebastián apagó la televisión. El pasado era pasado. Lo que importaba era el futuro. Y ese futuro, finalmente, se veía brillante. ¿Tú perdonarías a alguien que hizo sufrir así a un bebé? Cuéntame en los comentarios, porque la historia aún no termina. Justicia y redención, 6 meses después. La mansión de los Aguirre había cambiado completamente. Ya no era ese lugar silencioso y triste donde un bebé moría lentamente. Ahora se escuchaban risas, gritos de alegría, vida. Mateo, ahora de 2 años y 2 meses, corría por el jardín persiguiendo a Camila, la hija de Valentina. Los 2 niños jugaban entre las flores que Rosa María había plantado. Flores de colores brillantes que parecían celebrar la nueva vida de esa familia. «Teo, espérame», gritaba Camila con su vocecita de 4 años. «¡No!», respondía Mateo riendo, escondiéndose detrás de una fuente. Valentina observaba desde la terraza con una sonrisa. Llevaba un vestido sencillo pero bonito. Ya no la ropa gastada que usaba cuando llegó por primera vez a esa casa. Sebastián se había asegurado de que tanto ella como Camila tuvieran todo lo que necesitaban. El departamento que les había dado estaba a 10 minutos de la mansión. 2 habitaciones, cocina integral, sala amplia, un palacio comparado con el cuarto de un solo ambiente donde vivían antes en Neza. «¿En qué piensas?», preguntó Sebastián, que había salido a la terraza con 2 tazas de café. «En lo mucho que ha cambiado todo. Hace 1 año estaba limpiando oficinas por las noches. Ahora...». Miró alrededor. «Ahora estoy aquí, viviendo una vida que nunca imaginé posible. Te la ganaste, cada peso, cada comodidad, te la ganaste salvando a mi hijo». Valentina tomó el café, todavía incómoda con tanta gratitud. «Solo hice lo que era correcto». «Exacto, y hay muy pocas personas que hacen lo correcto cuando implica riesgo personal». Se quedaron en silencio, observando a los niños jugar. Mateo había crecido. Ya pesaba 11 kilos, sus mejillas eran redondas y rosadas, su cabello abundante y brillante. No quedaba ni rastro del bebé moribundo que había sido. Los chequeos médicos mensuales mostraban resultados cada vez mejores. El daño cardíaco había sanado casi por completo. Los médicos decían que llevaría una vida normal, sin secuelas. Un milagro. Eso decían todos. Un milagro. «Valentina». Sebastián se aclaró la garganta. «He estado pensando en algo». «¿Sí? Sé que dejaste la enfermería por necesidad, no por falta de vocación, y he visto cómo eres con Mateo, cómo notas cada detalle, cada cambio en su salud. Tienes talento para esto. Señor Sebastián, quiero pagarte la universidad para que termines tu carrera de enfermería. Puedes estudiar en las mañanas, yo me quedo con Mateo, o contratamos otra niñera para esas horas, pero quiero que termines lo que empezaste». Valentina lo miró con los ojos muy abiertos. Esos son años de colegiatura, libros, materiales, es demasiado. Considéralo una inversión. Cuando te gradúes, quiero que seas la enfermera privada de Mateo, con título, con todo legal y oficial. No porque no confíe en ti ahora, sino porque mereces tener ese reconocimiento. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Valentina antes de que pudiera detenerlas. «¿Por qué hace esto? Ya me ha dado tanto». «Porque la gente que hace el bien merece que les vaya bien. Es así de simple. Y porque Mateo te ama, Camila te ama, Rosa María te ama, y yo...». Se detuvo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Yo también he aprendido a apreciarte mucho.
Algo en su tono hizo que el corazón de Valentina latiera más rápido, pero antes de que pudiera responder, Mateo llegó corriendo. «¡Papá! ¡Tina! ¡Mira!». Mostraba una mariposa que había atrapado en sus manitas. «¡Bonita!». «Muy bonita, mi amor», dijo Valentina arrodillándose a su nivel. «Pero tienes que dejarla ir. Las mariposas necesitan volar para ser felices». Mateo abrió sus manitas. La mariposa voló hacia el cielo azul. El niño la observó con fascinación. «Volando, como Teo cuando grande». «¿Quieres volar, campeón?», preguntó Sebastián tomándolo en brazos. «Cuando crezcas puedes ser piloto, o astronauta, o lo que tú quieras». «¡Astronauta! ¡A la luna!». Sebastián lo lanzó suavemente al aire, haciéndolo reír. Valentina observaba la escena con el corazón lleno. Ese hombre había estado tan destrozado 6 meses atrás, tan perdido, y ahora estaba aquí, jugando con su hijo, planeando futuros. Rosa María salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal. «Ya está la comida. Vengan antes de que se enfríe». Se sentaron todos alrededor de la mesa grande del comedor. Sebastián a la cabecera, Mateo en su silla alta junto a él, Valentina y Camila al otro lado, Rosa María sirviéndoles con el cariño de una abuela. Don Esteban, el chofer, también se había unado a ellos. Desde el incidente, Sebastián había cambiado muchas cosas. Ya no trataba a sus empleados como empleados. Los trataba como familia, porque al final la sangre no determinaba quién era tu familia. La lealtad sí, el amor sí, el estar presente cuando más se te necesitaba, eso sí. «Quiero hacer un anuncio», dijo Sebastián cuando terminaron de comer. «He tomado una decisión importante sobre la empresa». Todos lo miraron con atención. «Voy a reducir mi horario de trabajo a la mitad. He contratado un gerente general de confianza para que maneje las operaciones diarias. Yo solo supervisaré las decisiones importantes». «Señor», Rosa María parecía sorprendida. «Casi pierdo a mi hijo por estar demasiado ocupado para ver lo que pasaba en mi propia casa. No voy a cometer ese error otra vez. El dinero se puede recuperar. El tiempo con Mateo no». Valentina sintió un nudo en la garganta. Había visto muchos padres ricos elegir el dinero sobre sus hijos. Ver a uno elegir diferente era hermoso. «Además», continuó Sebastián, «he creado una fundación. La Fundación Mateo Aguirre se dedicará a investigar envenenamientos silenciosos en niños, a educar a padres sobre las señales de advertencia, a entrenar a médicos para reconocer estos casos». «¿En serio?». Valentina estaba emocionada. «En serio. Y quiero que tú seas parte de la junta directiva, cuando termines tu carrera, por supuesto. Señor Sebastián, yo no sé nada de dirigir fundaciones, pero sabes reconocer cuando un niño está en peligro. Eso es más valioso que cualquier título administrativo». Esa tarde, después de que Camila se durmiera la siesta junto a Mateo en la habitación del niño, Valentina se quedó en el jardín mirando las flores. Sebastián salió a acompañarla. Se sentaron en la banca de hierro forjado que había junto a la fuente. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo?», dijo él. «Gastó 3 millones de pesos en médicos, y la respuesta costó 8,000 pesos al mes, tu sueldo como empleada». Valentina rió suavemente. «La vida es así a veces. Las cosas más valiosas no son las más caras. Como tú». Ella lo miró. Había algo en sus ojos que no había visto antes, o quizás sí lo había visto, pero no se había atrevido a reconocerlo. «Valentina, sé que esto puede sonar inapropiado. Sé que técnicamente soy tu jefe, pero estos 6 meses, viéndote con Mateo, conociendo tu fuerza, tu bondad, tu inteligencia, he llegado a sentir algo por ti que no sentía desde que murió Mariana». El corazón de Valentina latía tan fuerte que pensó que él lo escucharía. «Señor Sebastián, solo Sebastián, por favor». «Sebastián», corrigió ella con una sonrisa tímida, «yo también he sentido algo, pero tengo miedo de que sea gratitud lo que sientes, miedo de arruinar lo que tenemos, miedo de...». Él tomó su mano suavemente. «Yo también tengo miedo,
pero he aprendido que la vida es demasiado corta para dejar que el miedo dicte nuestras decisiones. Casi pierdo a mi hijo por confiar en la persona equivocada. No voy a perder la oportunidad de estar con la persona correcta por cobardía. Valentina sintió lágrimas en sus ojos. ¿Y si no funciona? ¿Y si funciona? ¿Y si Mateo puede tener una figura materna que lo ame de verdad? ¿Y si Camila puede tener el padre que nunca tuvo? ¿Y si nosotros podemos construir la familia que ambos merecemos? Se miraron a los ojos. En ellos había promesas, esperanzas, posibilidades. Sebastián se inclinó lentamente, dándole tiempo para retirarse si quería, pero Valentina no se retiró. El beso fue suave, dulce, lleno de todo lo que no podían decir con palabras. Cuando se separaron, ambos sonreían. «Despacio», dijo Valentina. «Vamos despacio, por los niños». «Despacio», acordó él. «Tenemos todo el tiempo del mundo». Desde la ventana del segundo piso, Rosa María observaba la escena con una sonrisa. Sacó su rosario y besó la cruz. «Gracias, Virgencita, por los milagros grandes y pequeños, por salvar al bebé, por traer amor a esta casa, por recordarnos que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay luz». Y en una prisión de máxima seguridad, a 50 kilómetros de ahí, Adriana Aguirre se sentaba en su celda, mirando por la pequeña ventana con barrotes. Había perdido todo: la libertad, la familia, el futuro. ¿Había valido la pena? No, ni un solo día. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. 3 años después, Valentina Ruiz se graduó como enfermera titulada. Sebastián, Mateo, Camila y Rosa María estaban en primera fila en la ceremonia, aplaudiendo más fuerte que nadie. 5 años después, hubo otra boda en la mansión de los Aguirre. Valentina en vestido blanco, Sebastián esperándola al final del pasillo, Mateo como paje, Camila como damita. 7 años después nació una niña. La llamaron Mariana, en honor a la esposa que Sebastián perdió. Una manera de honrar el pasado mientras construían el futuro. Y Mateo creció fuerte, sano, feliz. Se convirtió en doctor, especialista en toxicología pediátrica. Dedicó su vida a ayudar a niños como él, a encontrar los venenos que otros no veían, porque las segundas oportunidades se dan por una razón, y él estaba determinado a aprovechar la suya. La Fundación Mateo Aguirre salvó a docenas de niños en sus primeros 10 años, casos que los médicos habían dado por imposibles. Casos donde el veneno venía de casa, y todo porque una empleada de limpieza de 27 años decidió ver en lugar de solo mirar. Decidió actuar en lugar de quedarse callada. Decidió ser el ángel que un bebé necesitaba. Esta historia te enseña algo. La grandeza no viene del dinero ni del poder. Viene del coraje de hacer lo correcto cuando nadie más lo hace. Comparte esta historia si crees que todavía existen personas buenas en el mundo. Cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien que haya sido un ángel en tu vida? Porque todos necesitamos recordar que los milagros existen y a veces tienen nombre de mujer. Fin.